¿Qué se dice pues la gente? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva Deshistoria Ilustrada con el Geje. Hoy vamos a contar, a dibujar, a chismear la historia de las Brujas de la Noche, un escuadrón aéreo de la Unión Soviética compuesto solo por mujeres, solo cuchas, solo pibas, solo mamáes, y en plena Segunda Guerra Mundial. Y es que aunque la madre Rusia tenía varios escuadrones aéreos durante la guerra, el más famoso fue el 588 de bombardeo nocturno. Y nocturno literal, porque estas caleositas aprovechaban la noche, soltaban las bombas y mandaban a conversar a los alemanes con el dios. ¿Pero qué? Pues que los mataban, hermano. Hay que aprender de metáforas, Cucho. Y es que cuentan que estas mostras soltaron más de 3000 toneladas de bombas hacia los alemanes. Y los alemanes, todos desconcertados por lo que estaba sucediendo, las apodaron Nachthexen, que significa brujas de la noche. Y uno podría decir, estos alemanes ya son despectivos, hombre, decirles brujas solo por ser mujeres. Diría uno, pero es que mis caleositas soviéticas del regimiento 588, el gobierno le dio unos aviones de madera ya mandados a recoger por los anticuados que eran para esa época, con decirle que antes los usaban para la guerra, pero ahora los usaban para fumigar campos. Entonces cuando volaban las alas de los Polikarpov, que así se llamaban, pues los aviones, hacían un ruido muy perturbador cuando rozaban el aire, y los alemanes lo compararon con el ruido de una escoba voladora, como el de las brujas, Cucho, de ahí el apodo. Claro está que en la Unión Soviética sí les decían las hermanitas. No, pues tan tiernos. Soy un tierno. Y yo sé que usted se está preguntando, ¿cómo hicieron un grupo de mujeres para entrar al ejército en un contexto tan machista? ¿Por qué volaban en la noche? ¿Cuántos alemanes mataron? ¿Quiénes eran ellas? Todas preguntas muy buenas. Preguntas que vamos a resolver en este video. Así que, ¡comencemos! Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. Los antiguos dioses invocamos ahora la obra de la magia oculta. La Segunda Guerra Mundial. ¡Qué berraquita guerra pasiejo historias! Y todo comenzó cuando en 1941 la Alemania nazi se las cantó a la Unión Soviética, diciéndole: voy por vos, mostra. ¡Ay, ahí mismito el Stalin se timbró, se asustó y dejó la neutralidad que tenía desde que la Alemania nazi empezó esa matadera por allá en 1941 contra Polonia, cuando los invadieron. Pero pues, neutralidad es un decir, porque la Unión Soviética que no se haga la desentendida, porque ya estaba invadiendo a Polonia también, pero desde el otro lado, desde el este. Y cuando el Hitler se le fue a invadirla a ella, ahí sí se asustó el Stalin. Hasta ese momento el bando aliado, que era el que estaba boleando chumbimba o chavala por allá con el Hitler, no contaba con la ayuda de la Unión Soviética. Pero como ya a la URSS se la había cantado los nazis, ahí sí se arrimaron a los aliados, que si peleaban juntas, que ellos ponían unos vodkas para el frío, decían los rusos pues. Pero la cosa fue que no solo le tocó poner unos vodkas para el frío, sino que el Stalin vio que se puso pelúa a la cosa, y que si no metía más gente al ejército se los iban a devorar vivos los nazis. ¿Pero cómo así que más gente, perro? ¿Que se iban a poner a clonar gente o qué? No, wow, sino que hasta ese momento no tenían mujeres combatiendo. Las tenían que curando un soldado acá, que dándole de comer a otro allá. Cargos más de sanidad, de salud. Pero cuando en octubre de ese año, 1941, los alemanes sitiaron Leningrado, que es la actual San Petersburgo, y con un montón de soldados muertos, no les tocó de otra que aceptar que las mujeres participaran en la guerra. Pero esta vez sí dando chumbimba, o tirando bombas, como las brujas de la noche. Pero ya vamos para allá. Y entonces las mujeres pasaron de rogar a los militares que las dejaran dar bala a ya sí estar dándola. Pero ay, papi, las bajas de soldados estaban siendo tanto en tierra como en aire, y andaban pailas de pilotos, o sea, escasos. ¡Ja! Y por ahí escondida detrás de un árbol salió una caleosita, la Marina Raskova, que no era cualquier boa pintada en la pared. ¡No lo creo! Para ese momento la Raskova era una de las 3 primeras heroínas de la Unión Soviética, y es que ella y otras 2 parceritas pilotas las habían condecorado luego de una misión que pasó a la historia. Píllele cuento. Resulta que por allá por los 1938 la Raskova estaba haciendo una ruta de vuelo ininterrumpido, o sea, de chorro, sin parar que a tomarse un cafecito o que a estirar las patas, nada, derecho, y eran 6000 kilómetros. La ruta iba desde Moscú hasta la ciudad de Komsomolsk, pero ay, las condiciones se pusieron bien complejas para ella y para sus otras 2 acompañantes, la copiloto Polina Osipenko y la comandante Valentina Grisudubova. Hey, perro, respétela, no le diga boba.
Ay, pero si así se llama, hermano. Y se puso dura la cosa, porque luego de llevar 26 horas dándole a la volada, empezaron a no ver nada. Y ya estaban a nadita de aterrizar. Esto se va a poner feo. Pero calma, porque la marina le dijo a las otras dos: ostras, para que puedan aterrizar melas, o sea bien, porque el avión está muy pesado. Yo me voy a mandar, me voy a tirar. Pero pues en paracaídas tampoco pues bobita yo para tirarme sin nada. Ja. Hágale, le dijeron las parceras, que al cabo que ni la querían. Ja. Pero la cosa fue que la Rascova duró 10 días después de caer del avión buscando el camino al lugar de aterrizaje y así reunirse con sus panitas. Ay, pero perro, ese tiempo lo pasó sin agua y casi sin comida. Pero ya toda una muestra sobrevivió. Al llegar a Rusia, las tres fueron recibidas como unas tesas y las nombraron como las primeras 3 heroínas de la Unión Soviética. Pero y eso no fue lo único, porque a mi Marina Rascova la ascendieron a coronel, le dieron una pierna de cerdo para comer bien bueno, y su puesto en el gobierno comunista se llevó. Ah, no, lo que quedó fue más bien monta que un berraco. Que aquí es donde cobra sentido el por qué se creó el regimiento 588, el de las brujas. Y es que cuando la Rascova vio que el Stalin estaba embalado por pilotos, ella muy aviona, por eso de ser pilota pues. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Ahí mismito se las cantó. Y es que como ella era muy cercana a él, empezó a decirle que por qué no hacían unos combos de pilotas mujeres. Y eso empezó a insistirle que no a insistir. Ah, como amigos. No seas malo. Y el Stalin el 8 de octubre de 1941 emitió un comunicado, una orden, para organizar 3 regimientos aéreos exclusivamente femeninos. ¡Qué bueno! Con el tiempo le tocó meter uno que otro hombre. Pero pere. Stalin no iba a pedir que hicieran esto así como así. Mandar unas mujeres a dar bala en el aire solo porque una panita se lo pidió. Aunque bueno, burocracia, favores, incompetencia en los gobiernos. La cosa era que la Rascova desde hace mucho tiempo sabía que muchas jóvenes soviéticas estaban reempeliculadas con la aviación y se habían formado clubes de mujeres donde aprendían que a dar bala, que a volar, que a aprender códigos de guerra. Bueno, y todo eso lo sabía la Rascova. Entonces si ve que no era descabellado lo que le proponía a ella al Stalin. Así las cosas, se armó un cuerpo de aviación de solo mujeres, de donde saldrían 3 regimientos: el 586 de combate aéreo, el 587 de bombarderas y el 588 de bombardeo nocturno. O sea que ahora sí vas a hablar de las brujas. Sí, Cucho, pero antes hay que contar que la Rascova, la Marina, se nos abrió del parche de la vida. Se nos murió. Falleció en un accidente cuando su avión cayó en medio de una tormenta en Stalingrado. Pero tranquilos, porque había otra mostra, la coronel Yevdokija Berchanskaya, y esta mostra estaba a cargo del regimiento 588. Y bueno, les dije que ellas contaban con unos aviones muy obsoletos llamados los Polikarpov, que fueron usados en los años 20, y que como había un cocao de ellos, los usaron primero para entrenarlas. Pero como la guerra avanzó y con escasez de material, no les tocó de otra que emplearlos. Y sabiendo que no era lo más ideal para la guerra, estas muestras se las ingeniaron a pesar de sus desventajas, que ellas las convirtieron en ventajas. A eso se le llama estrategia. Y era que resultaron muy maniobrables, ya que solo podían viajar la pilota y la artillera. O sea, la goleadora. No, mentira. Además, esto reducía la necesidad de tener muchas horas de vuelo para poder pilotarlos. Pero bueno, estos aviones eran muy lentos en comparación con los de los alemanes. Pero jejeje, la vida siendo paradójica. Pille, como los aviones de los alemanes eran muy veloces, les resultaba difícil derribar a las soviéticas. Que no quiere decir que no las derribaron, porque lo hicieron. Pero primero, ¿cómo operaban? Pare oreja, le cuento. Siempre volaban en grupos de 3. 2 aviones actuaban como señuelos y el tercero suavecini apagaba el motor y empezaba a planear lento hasta que de la nada ¡pum! Lanzaban las bombas. Ay, son la estrategia de mi mamá. Entonces empezaron a especializarse en bombardear en las noches al campamento enemigo, y lo que lograban era un hostigamiento del berraco, que su objetivo, mi mamá, era doblegar psicológicamente a los alemanes. Pero no solo era aburrirlos, porque de tanto bombardeo destruyeron decenas de puentes, vehículos, ferrocarriles, depósitos de combustible. Hubo hasta comandantes alemanes que les resultaba inconcebible
increíbles cómo un grupo de mujeres los tenían en esas y sin poder dormir. Quiero dormir, quiero dormir. Ay, perro, pero no solo eran los soldados alemanes los timbrados, los asustados. Hasta el Hitler se enteró y todo berriondo, todo enojado. Dijo que el que le abatiera una bruja le daba una cruz de hierro, que era la condecoración más alta del ejército, pues el alemán. Y obvio de manitos cruzadas no se iban a quedar. No ve que estaban en la guerra. Entonces, muy originales, crearon un regimiento de bombardeo nocturno. Y como no faltaba el chismoso, la chismosa, y de eso sí que hay en las guerras, por aquello del espionaje, empezaron a decir que ellas eran unas monstruas que porque el gobierno soviético les daba una bebida que hacía que pudieran ver en la noche, que tuvieran visión nocturna, así como la de los gatos. Usted está muy engalochado. Aún así, que las derribaron, las derribaron. El alemán Joseph Kosiok dice que se bajó más de una. Además, como los Polikarpov, los aviones volaban muy bajito para poder lanzar las bombas, obligó a que más de una en muchas ocasiones volaran sin paracaídas y que inclusive les tocaba arrojar las bombas con las manos. Ay, sí, mi mamá. Y es que sí, todo muy lindo, todo muy bello con la historia. Pero las condiciones de ellas eran recontra precarias. No tenían ni pistolas, ni radares, ni radios para escuchar los partiditos de fútbol. Bueno, para eso no, jeje. Para comunicarse con sus compañeras. Inclusive ni uniformes aptos tenían. Les tocaba usar los que fueron confeccionados para hombres. Y en ocasiones les tocó rellenar sus botas con fundas de almohada. Cuentan que algunas hicieron su ropa interior con retazos de paracaídas de alemanes que derribaron, además de las múltiples bromas de los pilotos hombres, que muchas veces las ninguneaban y hacían chistes machistas cuando iban a aterrizar. Y hasta el mismo avión en el que iban a defender su patria no las protegía de nada, porque su cabina iba descubierta, apenas y tenía un pequeño vidrio frente a la piloto. Y bueno, triunfos y derrotas fue lo que tuvieron estas monstras. Llegaron a morir 32 pilotas luego de ser derribadas. Se les perdieron 28 aviones. Realizaron más de 23.000 salidas con los aviones, a veces 15 por día. O sea, una explotadera, hermano. Trabajando extra y todo. Y arrojaron más de 3.000 toneladas de bombas. Pero Todo tiene su final. con el fin de la guerra patriótica, que así le dicen en Rusia a la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1945, pues tener un escuadrón de bombardeo nocturno como que no pega, como que voleo no hay. Y así las cosas, al mes siguiente, chao pescado. Y se disolvió, o lo disolvieron pues. Y de esos escuadrones, a 23 aviadoras las nombraron heroínas de la Unión Soviética. Y acabado el parche bélico, muchas se metieron a estudiar a la universidad, otras a camellar. Y un cocao de ellas le dieron like al video del Geje. Y ya metidas en gastos se suscribieron. Unas monstruos. Yo y usted hago lo mismo. Y ya de paso, déjese un comentario contándome qué montón de datos se me quedaron por fuera de esta historia de las brujas de la noche. Y quédate que te dejo otra de esa historia ilustrada para que siga viendo. Y no siendo más, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Check the mic and make sure it sound right, boys.